Saludos compañeros docentes de toda España, mi nombre es Pablo Verde, pertenezco a la plataforma de docentes por la baremación de la interinidad y creo que lo que voy a contar será de interés de todo el mundo, de los funcionarios de carrera con tiempo de servicio como interino, porque efectivamente expongo las razones por las que ese mérito se valorará en todos los procedimientos en los que participemos donde se invoque el mérito de la antigüedad en el cuerpo y de cómo hacerlo valer en el presente concurso de traslado. Pero además hablo, y esto será del interés de los funcionarios de carrera que no tengan interés por la evaluación de los méritos como interinos, porque hablo de las mafias políticas, y he dicho mafias políticas, sí, aquí no se da la puntada sin hilo, de cómo se mofan completamente de nosotros, del profesorado y del sistema público educativo, de cómo se sienten completamente impunes actuando por encima de la ley, y de cómo ese comportamiento nos ha llevado a una inseguridad jurídica insostenible ya desde 2013. Roto hasta la putrefacción el marco común básico de la función pública docente. Y cuando se habla de marco común básico de la función pública docente, no se habla de ninguna entelequia, se habla y se apela a un término que está recogido en la normativa española y que significa que somos cuerpos nacionales y que cualquier diferencia que exista en distintos territorios sobre mismos cuerpos atenta contra los principios y derechos fundamentales básicos recogidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución española, que es lo que viene ocurriendo desde 2013. Además, todo lo que cuento será del interés de los funcionarios interinos porque hablamos de la Directiva 99/70 o de la no aplicación de esa directiva desde hace 20 años, de las consecuencias que esto ha acarreado, de lo que se les viene encima a estos compañeros interinos, de la discriminación tan enorme que les persigue una vez sean funcionarios de carrera y de la importancia que tienen para difundir todo esto que viene a continuación entre los compañeros funcionarios de carrera que parecen todavía estar en babia. A ver, tengo familia, amigos y conocidos en organizaciones sindicales y políticas, y no dudo ni de su honestidad ni del valor de su aportación a la vida pública. Yo mismo fui liberado a tiempo total durante 3 años y a continuación delegado de Junta de Personal como cargo electo tras las elecciones de 2010 por un sindicato de cuyo nombre no quiero acordarme ahora. Y eso no me hace malo. A las personas las hacen malas sus actos u omisiones, y ahí que cada palo aguante su vela. Pero las organizaciones son una amalgama de estructura y persona. Como estructura, están sometidas a la ley de hierro de las oligarquías de Michels, que dice que una organización, cuanto más grande es, más se burocratiza, más distancia la toma de decisiones de las bases y se vuelve más antidemocrática. Y las personas, por su tipología, en la medida en que conocen el paño, van desde el más inocente, pasando por el consentidor, hasta el más mafioso, y por su móvil, de manera difusa, desde el más idealista al más golfo cierrabares. Pero la tendencia inevitable de todo este proceso es la corrupción, y ese es un fenómeno natural e irreversible, principalmente porque el agente transmisor de la corrupción es algo tan sutil y bendecido como la empatía, la amistad, la camaradería. Y frente a ese agente transmisor hace falta una voluntad de hierro en lo personal que se enfrenta a la máxima cesariana de las personas tienden a creer aquello que les conviene. El rediseño orgánico que blinde contra esas mafias es difícilmente posible porque esas mafias ocupan todos los resortes de poder dentro de la organización. Y por mucho que se diga que los fines no justifican los medios suelen ponerse por delante de los fines. Y esos fines, los de la organización, vienen a confundirse con el interés personal del líder de turno, por lo que más diverge todavía ese interés del general. Ojo, explicar no es justificar. Res publica non dominetur. Y el latinago significa que lo que es de todos no puede ser controlado por una parte. Y el resultado de todo esto es un funcionamiento mafioso. Y cuando digo mafia, me refiero a un entramado de personas y cargos orgánicos por los que la voluntad de unos pocos reduce a la de todos, persiguiendo unos fines que, si ya divergen del interés de la organización, aún divergen más del interés general. Bien, ahora sí, hablamos de la Directiva Europea, de que España lleva 20 años fuera de la ley, de que aplicando el derecho europeo desde el año 2001 a todos los trabajadores españoles, sigue aún a día de hoy sin aplicarlo a ningún funcionario de toda su administración pública, de que los culpables de esta situación son las mafias políticas, partidos y sindicatos, de que su inacción ha permitido judicializar este asunto hasta lo indecible, pero que vamos ganando la batalla. Interpelamos públicamente al señor Imbroda, consejero de Educación de la Junta de Andalucía, a la señora Celaá, ministra de Educación en funciones, y a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. Y os decimos cómo reclamar el tiempo de servicio como funcionario interino y funcionario en prácticas en el presente concurso de traslado, aún cerrado el plazo para presentar solicitudes de participación. Y, lo más importante, os decimos por qué hacerlo.
Bien, veamos cómo está el panorama nacional del concurso de traslados de un tiempo a esta parte. En Extremadura se le reconoce a una compañera, solo una compañera, su tiempo de servicio como funcionaria interina y en práctica por sentencia judicial. El asunto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Consejería de Educación se allanó, desistiendo de llevar el asunto al Tribunal Supremo. Si ya es bien raro y llamativo que ningún otro docente extremeño haya vuelto a llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura desde 2013 hasta la fecha, y ya volveremos sobre este asunto, más raro es todavía lo que va a ocurrir poco después en Galicia. En Galicia, fue la propia Consejería de Educación gallega la que decidió baremar el tiempo de servicio como interino y funcionario en prácticas en el concurso de traslado. Así se lo expuso a la mesa sectorial en la negociación y nadie dijo ni mu. De manera que aquella convocatoria de concurso de traslado de 2013-2014 se convocó contando el tiempo de servicio como interino y funcionario en práctica. Un grupo de docentes que se oponía a la baremación de la interinidad llegó a presentar hasta 10 demandas contra aquella convocatoria. Y la primera que se resolvió anuló el concurso de traslado. Para sorpresa de propios y extraños, la Consejería de Educación gallega decidió no recurrir a aquella sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de tal forma que al curso siguiente todo el mundo volviera a empezar en el puesto de trabajo desde el que había participado. Y aquí es donde entra en juego un compañero que con un enorme coraje y una astucia tremenda decidió personarse allí donde la Consejería de Educación se había rendido, antes de que la sentencia adquiriera firmeza. El último día hábil del año judicial. Y con aquella jugada se conseguía que los compañeros que habían sido adjudicatarios, contándole el tiempo de interino en aquella convocatoria, empezaran el curso en las plazas donde habían sido adjudicatarios. Y para colmo, unos meses más tarde, aquel mismo año de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia le dio la razón. Fernando Vizcasilla, artista gallego, compañero docente, primus inter pares, el que redime a los suyos de todos sus pecados, había conseguido rendir Galicia al derecho europeo blandiendo la espada de Temis, diosa de la justicia, allí donde la consejería enfundara. Pero nuestro capitán Trueno desistió de seguir presentando batalla más allá de territorio celta, postró su victoria a los pies de Sigrid y en Thule viven felices y comen perdices. Eso sí, nos cedió su legado, la espada de Temis que bautizamos la temida, donde otros hablan de tizonas o coladas, encarnada en una doctrina trufada de razones por la baremación de la interinidad. Recapitulando, a primero de 2015 el panorama era el siguiente. Habíamos conseguido rendir Galicia entera al derecho europeo, y también Extremadura previamente, pero con efectos meramente simbólicos. Y en aquel punto la cuestión era, ¿bastaría la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Galicia para salvar la muralla jurisprudencial que se había ido acumulando contra la baremación de la interinidad y rendir a todo el país al derecho europeo, cuando el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se habían venido portando como farallón en el que naufragaban sistemáticamente cualquier intento por la baremación de la interinidad? Atención, porque en Andalucía se va a ir todavía un paso más allá que Galicia. Y va a ser el propio Parlamento andaluz, el legislador andaluz, el que apruebe una ley, la 2/2016 de 11 de mayo, que dice en su exposición de motivos que la antigüedad se había convertido ya en 2016 en un problema para la función pública de la Junta de Andalucía, porque intentando aplicar la Directiva 99/70 en sus concursos de traslado y por ello baremar el tiempo de interino, se había encontrado con la firme oposición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a instancias de sindicatos como CESIF o SAFJA, pero que a pesar de ello, el principio de igualdad de trato y no discriminación de la Unión Europea era uno de los pilares fundamentales del derecho europeo y que la Comisión Europea, habiendo detectado determinados problemas en la aplicación de esa directiva, había abierto un procedimiento amistoso de resolución que desemboca en 2014 en un procedimiento formal de sanción por infracción del derecho europeo y que en 2015 España, el gobierno de España había recibido una carta de emplazamiento de la Comisión Europea señalando esos aspectos que serían motivo de sanción, razón por la cual la ley que se promulgaba en Andalucía tenía como finalidad, por un lado, desbloquear los concursos de traslados que llevaban ya 4 años paralizados y por el otro adaptar la legislación andaluza al derecho de la Unión Europea. Y para ello, el Parlamento andaluz conectaba el principio de igualdad de trato y no discriminación de la Unión Europea con los derechos fundamentales protegidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución española. Manifestaba su deber irrenunciable a esa acción legislativa en salvaguarda de esos derechos fundamentales y así aprueba la Ley 2/2016, donde el Parlamento andaluz declara la obligación de baremar el tiempo de servicio como interino y como funcionario de carrera en cualquier procedimiento de promoción o de adjudicación de puestos de trabajo, entiéndase concursos de traslado. Y a pesar de ello, los políticos, diciendo una cosa, luego van a hacer gobernando lo que les dé la gana. Y eso es completamente ilegal, por dos razones fundamentales. Porque el derecho europeo está para todos y no solamente para uno funcionario. La Junta de Andalucía tiene que aplicar su ley a todo aquel personal que gestione, pertenezca a cuerpos autonómicos o cuerpos nacionales. Y porque el derecho interno es bien claro. La Ley de Educación de Andalucía en su artículo 13.5 dice: el personal docente funcionario de carrera interino se regirá por
Traduzco: la Ley Orgánica de Educación con las correcciones de la LONCE, el Real Decreto 1364/2010, la Ley de Educación de Andalucía y su desarrollo, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de Andalucía, con las modificaciones que introduce la Ley 2/2016, que reconoce el tiempo de servicio como interino, en defecto de norma específica aplicable. Y no hay ninguna norma en el ordenamiento jurídico nacional que regule de manera positiva el tiempo de servicio a efectos de promoción o de adjudicación de puestos de trabajo. Luego, no es necesario rebuscar en todo el ordenamiento jurídico nacional. Toda la jurisprudencia es bien clara. Las razones que se dan para no baremar el tiempo de interino no tienen nada que ver con la ley, que ignora completamente al interino. El único lugar donde se regula este asunto es en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, después de la reforma que introduce la Ley 2/2016. Se habían metido un caballo de Troya ellos mismos, aunque no lo querían reconocer. Así que en aquel caballo de Troya, con la espada de Temis que nos habían dado los gallegos, 7 compañeros decidimos recurrir el concurso de traslados 2017-18 en Andalucía. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nos dio la razón. Andalucía estaba herida de muerte. La Consejería de Educación, escudándose en que la sentencia no es firme porque la ha recurrido, ha vuelto a convocar sin contar el tiempo de interino. Y eso es lo más mafioso que se podía esperar. A Galicia le bastó el conocimiento del derecho europeo para convocar sin necesidad de que le amparara ninguna ley. Y Andalucía, teniendo una ley y con el precedente de baremación en Galicia, no nos la aplica. ¿Pero qué está pasando aquí? Así que Andalucía decide enrocarse y, derivando el asunto al Tribunal Supremo, se lava las manos y vuelve a convocar sin contar el tiempo de servicio, cuando lo que tiene que hacer es aplicar la ley y el criterio de su Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Valga este enroque para que se unifique doctrina en el Tribunal Supremo, para que se recomponga el marco común básico de la función pública docente y sirva para crear jurisprudencia en lo que se refiere a cuando una comunidad autónoma se adelanta al legislador nacional en la transposición de una directiva, cosa que no nos consta tampoco. Y estos serían los efectos de las acciones legales que tenemos ahora mismo sub iudice. Así las cosas, la mejor jugada no es esperar cruzado de brazos una sentencia del Tribunal Supremo el año que encarte, y con el precedente de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidir recurrir los destinos provisionales para este curso 2019-2020 por la vía de derechos fundamentales. Pues bien, atención a lo que ocurre en la vista oral del juicio. En este sentido, se considera por el Ministro Fiscal que procede la emisión de recurso interpuesto, ello sin perjuicio, bueno, porque con las alegaciones que se efectúan por la parte recurrente, con los derechos que se consideran vulnerados, la alegación de todo lo que es el proceso selectivo y lo que se considera vulnerado en los derechos fundamentales, se entiende que ha de recaer una resolución de fondo, aunque ya se vislumbre que pueda ser destitutoria dadas las resoluciones que hay sobre este tema y sobre la posibilidad de aplicar criterios diferentes a funcionarios interinos y de carrera, aunque ya se vislumbre que pueda ser destitutoria dadas las resoluciones que hay sobre este tema y sobre la posibilidad de aplicar criterios diferentes a funcionarios interinos y de carrera. Escuchemos la voz de los súper tacañones. Entrando de lleno a las objeciones del Ministerio Fiscal, oponerle frontalmente que el sistema de fuentes del derecho es uno de los principios básicos que informan nuestro ordenamiento jurídico, en razón del cual la ley está por encima de la jurisprudencia, por lo que la Fiscalía no puede pretender lo opuesto. Es más, la ley positiva tiene el poder de borrar de un plumazo la jurisprudencia más consolidada, cuanto más una ley que hace transposición del derecho europeo para regular ex novo el tratamiento y alcance del reconocimiento de los servicios previos como funcionario interino, conectando dicho reconocimiento a la salvaguarda del principio de igualdad de trato y no discriminación de la Unión Europea y conectando este con los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de acceso en igualdad de condiciones a la función pública, protegidos en los artículos 14 y 23 de la Constitución Española, en concordancia con reiterados dictámenes del Consejo Consultivo de Andalucía o de la consolidada doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que califica este asunto como de acto claro. Luego, rechazable por contraria al sistema de fuentes la objeción del Ministerio Fiscal por la que interesa un pronunciamiento desestimatorio apelando a la jurisprudencia existente frente a la ley, el asunto del litigio queda reducido a una mera cuestión de juridicidad. Habrá de aplicarse, pues, la ley escrita, no la jurisprudencia. Y la ley en cuestión, la 2/2016, dice que para valorar la antigüedad y la administración a efectos de méritos en los concursos de traslado, se computarán los servicios prestados como personal funcionario de carrera e interino, lo que es de aplicación a los funcionarios docentes andaluces en razón del artículo 13.5 de la Ley de Educación de Andalucía, siendo así que apartar a los docentes de su aplicación infringe el artículo 23.2 de la Constitución Española en cuanto al acceso en igualdad a la función pública, por discriminar los servicios como interino frente al servicio como funcionario de carrera. Vulnera los derechos fundamentales recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española cuando la Consejería de Educación andaluza aplica la norma de transposición del derecho europeo a unos funcionarios sí, los
de la Administración General de la Junta de Andalucía y a otros no, los funcionarios de cuerpos docentes bajo su gestión, por el desigual trato a unos y otros ante una ley que protege a todos ellos. Y olvida el deber de someterse a la ley que le impone el artículo 9.3 de la Constitución española, con proyección sobre el 14, según consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, por la inopinada inaplicación de la normativa vigente a los funcionarios docentes andaluces, lo que incurre en proscrita arbitrariedad de la Administración. Y tanto es así que mientras haya jueces no en Berlín, sino en Sevilla y en Madrid, el Tribunal Supremo confirmará que la Ley 2/2016 de 11 de mayo de Andalucía es de aplicación a los docentes andaluces y que tiene la capacidad de complementar lo que la norma básica desconoce, que es la baremación del tiempo de interino en igualdad de condiciones con el funcionario de carrera. Y además, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 13 de Sevilla, o en su defecto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nuevamente, confirmará, mucho antes, que si la Ley 2/2016 tiene la capacidad de complementar lo que la norma básica desconoce, con mayor motivo tendrá la capacidad de complementar lo que no tiene carácter básico, que es la comisión de servicio recurrida por efecto de la disposición final segunda del Real Decreto 1364/2010 que regula los concursos de traslado y otras formas de provisión de puestos de trabajo. Con lo que a nuestro juicio, con esta segunda sentencia, se crearía doctrina en el sentido de que la Ley 2/2016 es de aplicación a los docentes andaluces. Jaque mate a todos los partidos políticos y organizaciones sindicales del sector de la enseñanza en Andalucía. Extremadura, Galicia y ahora Andalucía. ¿Pero qué pasa en el resto de España donde no existe una ley 2/2016 como la andaluza? Pues ni en 2013 ni a día de hoy existe en Galicia una ley como la andaluza, y sin embargo el gobierno autonómico gallego decidió en 2013 baremar el tiempo de servicio como interino en el concurso de traslados de docentes, y su Tribunal Superior de Justicia le dio la razón, porque las directivas europeas que desarrollan derechos sociales, cuando son lo suficientemente claras o están suficientemente aclaradas por la jurisprudencia europea, tienen un efecto directo e inmediato sobre el ordenamiento jurídico de cualquier país miembro. Y en el caso de la Directiva 99/70, vamos a ver qué parte no se entiende de lo que viene a continuación. Porque respecto al principio de igualdad de trato y no discriminación de la Unión Europea, el acuerdo marco de la Directiva 99/70, en su cláusula 4, apartado cuarto, dice: los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo serán los mismos para los funcionarios interinos que para los funcionarios de carrera comparables, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan justificados por razones objetivas. Bien, veamos el primer condicionante, el de la comparabilidad. El auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 9 de febrero de 2012 dice textualmente: profesores, funcionarios interinos y de carrera ejercen funciones similares y están sometidos a las mismas obligaciones. Por consiguiente, se advierte que los funcionarios interinos del cuerpo docente no universitario de Castilla y León se hallan en una situación comparable. Dicho de los de Castilla y León, dicho de todos los docentes de los cuerpos nacionales de educación español. Y respecto a las razones objetivas, la carta de emplazamiento de la Comisión Europea de 26 de marzo de 2015 dice lo siguiente: en relación con la cuestión de que no se tengan plenamente en cuenta los anteriores periodos pertinentes de empleo interino y en práctica, en el caso de los funcionarios que ahora son funcionarios de carrera, a la hora de calcular la antigüedad, las autoridades españolas, apoyadas por una serie de sentencias, alegaron que en la oposición para convertirse en funcionarios de carrera ya se tenían en cuenta los anteriores periodos de servicio como funcionarios interinos. Por tanto, contarlo posteriormente significaría contabilizarlo 2 veces. Sin embargo, debe rechazarse este argumento, el de la doble baremación, la distinta situación administrativa, el que tengan distintas vías para el empleo y que sean distintos los méritos y capacidades demostrados por esas distintas vías. La Comisión Europea desarbolaba todos y cada uno de los argumentos que las autoridades nacionales españolas habían enfrentado a la baremación de la interinidad. Y eso lo dice la Comisión Europea. ¿Que quién es la Comisión Europea? Pues no os lo voy a decir yo, que os lo diga Josep Borrell. És la intèrprete dels tractats, és la que té la missió constitucional d'interpretar els tractats, la oficial, la que val, la que ha sigut comunicada al Parlament, la que fixa la posició de les institucions comunitàries. Pero además, ¿qué es eso de computar 2 veces? Los méritos no se consumen, se acumulan, excepto aquellos que tienen su causa en cuestiones circunstanciales, como por ejemplo la antigüedad en el centro. Los mismos méritos que alegaste en las oposiciones, vuelves a alegarlos en cada uno de los concursos de traslado en los que participa, una y otra vez. Y otra cosa, ¿qué es eso del mérito y la capacidad que demuestran los funcionarios de carrera al aprobar las oposiciones? Ese no puede ser un criterio objetivo. Pongamos el ejemplo de una oferta pública de empleo de 100 plazas. Se le reconoce
al 1 y al 100 el mismo mérito y capacidad, pero no se le reconoce ningún mérito ni capacidad al 101. Si la oferta de empleo público hubiera sido de 101 plazas, el que no tiene reconocido ningún mérito y capacidad, el 101, tendría reconocido todo el mérito y la capacidad. Luego, el hecho de ser funcionario de carrera está basado en el antojo del gobernante por abrir o cerrar la mano en la cuestión de la oferta pública de empleo. Para la Unión Europea, lo objetivo es la igualdad de funciones que se realizan entre el funcionario de carrera y el interino, las iguales obligaciones de uno y otro, las plazas que indistintamente ocupan y el hecho de que estén otorgadas en el mismo procedimiento. Afortunadamente, este es un prejuicio ya superado, por supuesto que por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por los Tribunales Superiores de Justicia de Extremadura, de Galicia y de Andalucía por ley, pero incluso también por el propio Tribunal Supremo. Sí, no se me esconde que el Tribunal Supremo tiene una sentencia, la de mayo de 2014, que le denegaba el reconocimiento del tiempo de servicio como interino en el concurso de traslado al sindicato PIDE, Sindicato de Interinos de Extremadura. 7 veces nos la han interpuesto en nuestras 7 causas contra el concurso de traslado 17-18 en Andalucía. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Galicia es clarísimo respecto a esa sentencia. Ese Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos dice que esa sentencia es completamente ajena al derecho europeo y efectivamente no razona sobre el derecho europeo. Lo hace el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, no el Tribunal Supremo. Luego, el valor jurisprudencial de esa sentencia del Tribunal Supremo es 0 después de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de julio de 2015, que obliga a jueces y magistrados nacionales a razonar sobre el derecho europeo en todo asunto en que éste sea invocado. Pero aquella sentencia del Tribunal Supremo, además, desconoce todos los hechos nuevos posteriores a esa sentencia. Para empezar, 7 meses después de esa sentencia, toda la doctrina que a partir de diciembre de 2014 acumula el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que obliga a jueces y magistrados desde julio de 2015 a razonar sobre el derecho europeo. La Carta de la Comisión Europea de marzo de 2015 y la misma Ley 2/2016 de Andalucía. Pero no solo eso, el propio Tribunal Superior de Justicia de Galicia dice que 7 meses después el Tribunal Supremo ha superado su propia doctrina. Si alguna duda le cabe a quien esto oiga, me remito a las 2 últimas sentencias de 2018 y 2019, donde el Tribunal Supremo reconoce el derecho de los interinos a la carrera profesional, a algo tan genuinamente propio de los funcionarios de carrera como la carrera profesional. Si la antigüedad vale para mejorar en condiciones laborales, ¿cómo no va a valer a efectos de adjudicación de puestos de trabajo donde no cambian esas condiciones de trabajo? Es decir, que el Tribunal Supremo ha cambiado su doctrina y que sí o sí reconocerá la baremación del tiempo de servicio en el concurso de traslado. Pero si cabe alguna duda, no le quedará más remedio que mandar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo creemos innecesario, pero que si hay alguna duda, que lo mande. Y no podrá volver a negarse a enviar el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Tribunal Constitucional le ha dado un solemne tirón de orejas al Tribunal Supremo en marzo de este mismo año de 2019, que José Ramón Chávez, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, comenta así en su blog. La conclusión, y vale para todo órgano jurisdiccional que resuelva en última instancia, es que si existe un telón de fondo con dudas sobre la contradicción de la norma interna con el derecho comunitario, el juez deberá plantear la cuestión prejudicial al Tribunal Europeo para que decida al respecto y no cortar por lo sano. También añade este mismo magistrado, con algo de sorna. Es curioso que el Tribunal Constitucional parece haberse tomado más en serio la relevancia de las cuestiones prejudiciales. Curioso. ¿Curioso, dice? En otra entrada de hace algunos años, este mismo magistrado se refiere a otra sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2014, donde, en resumen, respecto a idéntico asunto de reconocimiento del tiempo de servicio como interino en concursos de traslado, el Tribunal Constitucional, a la negativa del Tribunal Supremo sobre el asunto, dice que ni sí, ni no, ni lo contrario, que el Tribunal Constitucional se está portando como la casilla 58 de la OCA, la casilla de la muerte, lavándose las manos respecto al hecho de la negativa a elevar este asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por parte del Tribunal Supremo. Pero atención, porque lo que viene a continuación es todavía más gordo, y es que detrás del tirón de orejas que en marzo de este año de 2019 le da el Tribunal Constitucional al Tribunal Supremo, llega otro gran tirón de orejas, esta vez de la Comisión Europea, que en un dictamen de julio de 2019 viene a acusar al Tribunal Supremo de no elevar asuntos que tendría que haber elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a la cuestión de la interinidad. La noticia es recogida en un diario nacional y la entreleo de la siguiente manera. Un juez sustituto reclama hacerse indefinido. Los fallos son desestimatorios hasta la última instancia, donde el Tribunal Supremo reitera la negativa a la cuestión prejudicial. Así que el juez demandante presenta denuncia contra el Tribunal Supremo ante la Comisión Europea, y esta, en la investigación que abre, detecta en solo 2 años 60 casos en los que el Tribunal Supremo denegó a interinos la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta manera, se les vulneraban sus derechos y quedaban judicialmente condenados a la derrota. Según el Ejecutivo Comunitario, el órgano jurisdiccional nacional debería haber remitido la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los responsables son los propios magistrados del Supremo, señala el abogado del juez sustituto, que notificó la respuesta de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a diputados y senadores españoles para que actuaran en consecuencia, y defensores del pueblo de Cataluña, Madrid y Andalucía. Aportó las actuaciones abiertas y toda la documentación del caso a cualquier afectado para que pudiera ejercer sus acciones de reclamación ante el Estado español, y a los eurodiputados para que creen una comisión de investigación ad hoc. Y envía una copia a Fabián Savioli, relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Madre mía. Y atención a la etiqueta que usa el periodista en la noticia. Le había sacado del Tribunal Constitucional tarjeta roja al Tribunal Supremo porque 4 meses después le iba a sacar tarjeta roja la Comisión Europea y no quería quedar el Tribunal Constitucional también en evidencia. En cualquier caso, el Tribunal Supremo, a partir de estos 2 solemnes tirones de oreja, está obligado sí o sí, bien a reconocer la baremación del tiempo de servicio en concurso de traslados, bien a mandar el caso ante alguna duda que tenga al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así que, reclamad vuestro tiempo de servicio como interino. Es vuestro derecho que se os reconozca. Ya tenéis todas las respuestas, todo que ganar y nada que perder. Tenéis la página de Facebook de Docentes por la Baremación de la Interinidad y allí podéis comunicaros con nosotros para cualquier cosa. Los que ya habéis invocado el tiempo de servicio como interino en el apartado 121 del baremo con la solicitud de participación, no tenéis más que hacer hasta que salga la resolución provisional con la baremación y el destino. Pero quienes no hayáis invocado ese tiempo de servicio con la solicitud de participación, todavía estáis a tiempo para recurrir la propia convocatoria reclamando la baremación de ese mérito que no se reconoce en la convocatoria. Así que quien todavía quiere ejercer acciones si está en los 2 meses posteriores al de la publicación del concurso de traslado, le invito a hacerlo. ¿Con quién? No tenemos persona de mayor confianza que David Feito Álvarez, que ha llevado el asunto hasta el Tribunal Supremo, que ha demostrado su saber hacer. Desde luego, con quien no lo habríamos hecho nunca es con las mafias sindicales. Tengan ustedes absoluta seguridad de que el Gobierno se debe al principio de legalidad y no va a aceptar de ninguna de las maneras ninguna vulneración de la legalidad. A mí me parece que mi obligación como ministro de Educación es cumplir con la ley. Y si no lo hiciera, creo que ustedes podrían reprochármelo. Jo em limito a explicar aquí que la posició oficial de la comissió, que com vostè sap, és la intèrprete dels tractats, és la que té la missió constitucional d'interpretar els tractats, la oficial, la que val, la que ha sigut comunicada al Parlament, la que fixa la posició de les institucions comunitàries, és exactament aquesta. Insisto, creo que resisto el paso por la hemeroteca, insisto, creo que resisto, insisto. Insisto, me resisto a cumplir la ley. De tanto poder, se me vuelven los ojos del revés. ¿De qué? De poder. ¿De qué? Del revés. ¿Vosotros qué? A vosotros que os den del revés. Que le den a la web, que le den. Esto es el poder de joder, el poder de incumplir la ley.